Desafíos y riesgos en las democracias contemporáneas. Si hablamos de democracia, podemos definirla como un régimen político favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, ciudadanos expresando su voluntad política. En un panorama más amplio, las democracias actuales son denominadas democracias representativas. Según afirma el politólogo Bernard Manin, el gobierno representativo no es un régimen donde todo deba nacer de la discusión, sino donde todo debe ser justificado en la discusión. Una de las herramientas vitales para la democracia actual son los medios masivos de comunicación, que durante años han estado al servicio de la sociedad, como así también de la política en general, partiendo de la concepción de que el periodismo tiene un compromiso con la democracia y las sociedades. No obstante, ¿realmente el periodismo funciona como una herramienta para la sociedad? Está visto que aunque los periodistas reúnan la información adecuada para contar un hecho, su camino se dificulta por múltiples factores. Uno de ellos, por supuesto, es la política, impidiendo de esta manera una práctica libre, al menos de la persecución constante que sufren algunos comunicadores. Las líneas editoriales, la propia ética y la misma subjetividad con la que un periodista se para ante un hecho son puntos importantísimos para entender que la práctica periodística es una herramienta más para la democracia, por supuesto, pero no de la forma en la que la pensamos o nos gustaría, sino como una práctica sesgada por varias aristas que en ciertas medidas y en determinados casos lograrán contribuir a una democracia y cumplir con su función de herramienta para las sociedades actuales. Otro de los principales desafíos de la democracia es la pobreza. Con un índice cada vez más alto, la gente tiene la necesidad imperiosa de trabajar, haciendo que una gran parte de la sociedad acceda solamente a los medios de comunicación como una herramienta para adquirir conocimientos, información y así satisfacer la mayoría de sus necesidades. A su vez, la deserción escolar por este motivo impide la capacitación adecuada para ejercer, en estos casos, el derecho a votar y elegir en el mundo de la política. Steven Leminsky, en Cómo mueren las democracias, afirma que las democracias son frágiles. Uno de los riesgos son los regímenes autoritarios que ejercen poder sobre los medios de comunicación, impidiendo el libre accionar de los medios. Además, el autor agrega, la paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones de la democracia de manera gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. Por otra parte, el avance tecnológico y la nueva forma de hacer periodismo a través de las redes sociales genera riesgos y varios desafíos. Las redes sociales concentran un gran número de jóvenes que, según las estadísticas, pasan la mayor parte de su tiempo visitando las mismas. Pero en los últimos años, a raíz de las publicaciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el público empezó a variar en diferentes edades. Trump lo utilizó como una herramienta política para poder cumplir con su campaña, mientras que otro de los casos actuales podría ser bien el del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien apoyó toda su campaña a través de las redes sociales y los mensajes de texto. Diputados denominados influencers, senadores exponiendo en Twitter, Instagram y Facebook su postura. Una de ellas, sin dudas, y un ejemplo muy claro, fue la despenalización del aborto, donde cada uno de los candidatos que tenían que votar en el Congreso anticiparon su voto a través de las redes sociales. Es por ello que el gran riesgo de las mismas es el anonimato con el que se ejerce la libertad de expresión ante el público y las denominadas fake news que toman credibilidad en las grandes masas. Para finalizar, es importante agregar que la transformación social que vive el mundo en busca de una democracia que recupere el sentido transformador, igualitario y participativo que tenían hace años, afirma Subirats, sin dudas es el principal desafío.